acontecimientos se realizan aquí. Esperamos seguir haciéndolo muchos años más. Y bueno, sin más, volver a agradecer vuestra presencia, vuestro trabajo, y cedo la palabra a la presidenta de la asociación, a Rosa Santos. Muchas gracias. Bien, pues en primer lugar agradeceros a todos y a todas por acompañarnos este año, en este año tan especial para todos nosotros, nuestro 10º aniversario. Por supuesto, agradecer al IBAM por acogernos un año más, a Nuria Anguita. Bien, agradecer también a los miembros del jurado que han trabajado duro, sobre todo el día de ayer, ¿no? A Ninfa Bisbe, a Blanca de la Torre, a Marta García Pastor, a Ramón Escribá y a José Luis Pérez Pon. Ayer sé que fue un día largo para todos vosotros, pero bueno, tuvisteis el privilegio de poder hacer la ruta por las galerías y disfrutar de sus exposiciones. Efectivamente fue un privilegio, ¿no? El resto a partir de las 5 tendremos esa posibilidad. Agradecer también a Consellería de Cultura por su apoyo y su patrocinio un año más, también por la adquisición a la mejor exposición. Agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento. Gloria Tello no ha podido venir, pero tenemos a Javier acompañándonos por la adquisición del artista destacado. Y gracias a todos nuestros patrocinadores que apoyan nuestro trabajo y a los artistas que representamos con sus adquisiciones. A la Fundación Hortensia Herrero, a DKV, a la Fundación Castellano Comengé, a Gandía Blasco, a Magma, y bueno, pues tenemos la suerte este año de que se siguen sumando, han vuelto la colección KES después de esos 2 años de pandemia que no pudieron acompañarnos, y tenemos dos nuevas adquisiciones, una de la mano de la colección La Escalera y otra de la Feria Marte que se lleva a cabo en Castellón. Agradecer también el compromiso de Cervezas Alhambra con el arte emergente contemporáneo y con la creación. Su apoyo para nosotros por 3er año consecutivo que se sigue convocando el premio de Cervezas Alhambra. Como sabéis, es un premio público que se lleva a cabo a través de votación online. Y bueno, de esa manera se decide el artista ganador. Destacar también el apoyo de la Fundación El Secreto de la Filantropía, que efectivamente un año más se producirá la charla mañana aquí en este mismo espacio, con el título a Luis Trigo, que es el director de la Fundación. La charla tendrá por título Miradas privadas al arte contemporáneo. Y bueno, pues contaremos con 3 colecciones y coleccionistas muy interesantes. Uno de ellos es la colección La Escalera, que es uno de los premios de adquisición nuevos, con Estefe Felipen y Francisco Sánchez. Y otro es el coleccionista José María Civit, que viene desde Barcelona. Y desde Madrid viene el director de la Fundación Campo Cerrado, que es Borja Fernández Covaleda. Para concluir, después de esa charla, volvemos a recuperar esa fiesta que siempre hemos tenido abierta a la ciudadanía y que bueno, ha sido tan característica desde los inicios, ¿no? A lo largo de todo nuestro camino, que es la fiesta que venimos celebrando en la explanada del IBAM y en el hall del IBAM, ¿no? Desde hace 10 años, desde el principio. Y bueno, los 2 últimos años, efectivamente, por la pandemia no la pudimos hacer. Así que os convoco a todos para que estéis aquí mañana, primero en la charla, y luego os quedéis con todos nosotros hasta las 12 de la noche, aunque en algún momento os tengáis que ir a cenar y a comer algo, pero aquí estaremos hasta las 12 de la noche, que nos ha costado mucho sacar el permiso. Bueno, seguimos también contando con el apoyo de ARCO para la realización de las rutas de Gallery World, igual que todos los años. Sabéis que ARCO lleva muchos años apoyando ese tipo de rutas dentro de las distintas aperturas en las distintas ciudades. Pues nosotros desde el inicio también contamos con ese apoyo.
Este año están organizadas por Permea y también hemos ampliado las rutas con el apoyo este año de Alhambra. Cervezas Alhambra alarga sus rutas la próxima semana durante todos los días, con lo cual, pues realmente la celebración este año y la vuelta a esa supuesta cotidianidad, no quiero decir normalidad, pues se está produciendo, ¿no? desde la apertura. Bien, este año contamos además con 2 nuevos colaboradores. Uno es CaixaForum y otro es BioHub, que ayer tuvimos la ocasión de celebrar con ellos también un encuentro. También tenemos la celebración la semana que viene de una mesa redonda con el título Diálogo sobre últimas tendencias en el mercado del arte contemporáneo, que está organizada por el posgrado de la EUMAC en la Fundación Cañada Black. Con lo cual, en esta 10ª edición, se puede decir que nuestro objetivo, como desde el principio, se centra en sensibilizar a los valencianos de la importancia que tiene acercarse al arte contemporáneo, visitar las galerías, conocer a nuestros artistas y, por supuesto, iniciarse en el coleccionismo. Este 10º aniversario es un año de celebración. Por lo tanto, quiero agradecer a todos los miembros de la BAC el esfuerzo y el trabajo conjunto que llevamos a cabo. Agradecer especialmente a Spainevi y a Isabel Bilbao, que se desplazan desde sus respectivas ciudades. Nosotros somos una asociación de toda la Comunidad Valenciana y ellos se desplazan para estar presentes aquí con nosotros y poder exponer a sus artistas. En esta ocasión ellos exponen en el Centro del Carmen, ¿no? Podéis visitarles allí. Bien, no me extiendo más, vamos a pasar a conocer las adquisiciones de la 10ª edición de este Abierto Valencia. Bien, voy a dar paso a Nuria Anguita, que será la que en esta ocasión nos desvelará cuál va a ser la adquisición de Consellería de Cultura a la mejor exposición de Abierto Valencia. Pues el jueves 22 de septiembre de 2022, el jurado de la 10ª edición de Abierto Valencia 2022, formado por Ramón Escribá, conservador del IBAM, Blanca de la Torre, comisaria historiadora del arte y ensayista, José Luis Pérez Pont, director del Centro del Carme Cultura Contemporánea, Marta García Pastor, jefa de Patrimonio Artístico del Ayuntamiento de Valencia, y Ninfa Bisbe, jefa de la colección de arte de la Fundación La Caixa, tras visitar las 17 galerías participantes en esta edición, han decidido que la adquisición para la mejor exposición otorgada por la Consellería de Cultura por un valor de 3.000 euros masiva sea para Diego del Pozo Barriuso, Oído Odio, de House of Chapaz. Cuál es el artista destacado y bueno, será Javier Martí el que nos desvelará. Permeteu-me que abans, en nom de Gloria Tello, en el meu i en el de tot el Departament de Patrimoni de l'Ajuntament, de Patrimoni Històric i Artístic, vos felicite per este 10è aniversari i per el treball que fa la BAC. I més enguany perquè l'Ajuntament ens hem incorporat com a part del jurat, una cosa que teníem ganes de formar part i ha sigut una experiència, segons va explicar Marta, realment encisadora. Passe a llegir el premi. Dijous 22 de setembre de 2022, me passe al castellà, que és com està escrit, el jurado de la 10ª edición de Abierto Valencia 2022, formado por Ramón Escriche, conservador del IBAM, Blanca de la Torre, comisaria, historiadora del arte y ensayista, José Luis Pérez Pont, director del Centro del Carmen Cultura Contemporánea, Marta García Pastor, jefa de Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento de Valencia, y Ninfa Bisbe, jefa de la colección de arte de la Fundación La Caixa,
Tras visitar las 17 galerías participantes en esta edición, han decidido que la adquisición para el artista destacado, otorgada por el Ayuntamiento de Valencia por un valor de 3.000 euros masiva, sea por crear un universo muy personal con una narrativa sorprendente a partir de medios innovadores y un lenguaje propio, para Lola Zoido, por The Garden I Will Never Get to Have. Pues bien, enhorabuena a los dos. Vamos a pasar ahora a conocer los premios de adquisición por parte de los distintos patrocinadores coleccionistas que tenemos. Disculpar por mi parte, disculpar a Gandía Blasco, porque bueno, aún están deliberando cuál va a ser su premio, con lo cual no subirán al atril para comunicarlo. Bien, pues si os parece, pido a Alicia Ventura, que no sé por dónde está, que suba al atril, por favor. Ella es la comisaria y asesora de la colección de KV, como muchos ya sabéis. Buenos días a todos. Muchas gracias nuevamente por estar aquí, por recibirnos, Nuria. En primer lugar, desde DKV y en nombre de su consejero delegado, presidente y toda la compañía, queremos felicitaros por estos 10 años, porque de verdad que fuisteis muy pioneros en generar este tipo de eventos que crean, como muy bien antes ha dicho Nuria, crean ciudad, crean equipo, crean cultura, que es lo que a todo el mundo nos interesa. Y de verdad felicitaros, y ahí estaremos nosotros, ya sabéis que siempre, como compañía, y yo personalmente sabéis que, por supuesto. Bueno, ya sabéis, y todos los años lo explico, que no nos gusta llamarle premio lo que nosotros hacemos, porque si tuviéramos que premiar, pues habría varias a las que premiar, por supuesto. Y sabéis que también tenemos una colección que ya tiene más de 900 piezas y a veces es difícil porque compraríamos piezas de algunos artistas, pero que acabamos a lo mejor de adquirir en este arco pasado. Con lo cual, no es que lo que no vayamos a comprar no nos guste, ¿vale? Eso queremos que todo el mundo tenga claro. Y bueno, vamos completando un poco la colección. Además, este año se ha incorporado a nuestro comité, sabéis que lo formábamos Joan Peiro y yo, y se ha incorporado al comité de adquisiciones también Iñaki Martínez, que lo tenemos aquí presente. Así que, si este año nos gusta, la culpa es suya y únicamente suya. Así yo ya me libro y le decís a él lo que le tengáis que decir. No, es broma, es broma. Así que después de ver todas las galerías con mucha atención, este año hemos hemos adquirido una pieza de Álvaro Porras y una pieza de Gemma Polanco en la Galería Jorge López. Bien, pues pido a Horacio Silva, por favor, que suba al atril. Él es el asesor artístico de la Fundación Juan José Castellano Comenge. Buenos días a todos y a todas. Voy a hacer lectura a un texto que he hecho esta mañana. Antes de nada, quisiera felicitar a las galerías por el gran esfuerzo y especial presentación que han hecho de sus artistas para esta edición de Abierto Valencia. Como ya algunos sabréis, la Fundación Juan José Castellano Comenge aprovecha la ocasión que nos brinda Abierto Valencia para ir aportando mediante estas adquisiciones contenido artístico al futuro museo de la Fundación, con unas determinadas condiciones para nosotros muy importantes. La primera de ellas, que sea de artistas de la Comunidad Valenciana, los artistas que vamos a seleccionar, evidentemente. Puesto que una de las características de nuestra fundación y que siempre tendremos en cuenta será potenciar y divulgar obra de pintores de nuestra comunidad, tanto emergentes como consagrados. Otra de las características, que la obra, de momento, tendrá que ser
a ver por dónde voy, tendrá que ser bidimensional, será pictórica. Por una cuestión de espacio, porque no podemos guardar todavía obras tridimensionales o instalaciones porque estamos a punto de empezar a edificar o rehabilitar el museo que queremos hacer. Entonces no tenemos espacio para guardar nada más que obras bidimensionales, que son mucho más fáciles de guardar. Además de proporciones y dimensiones suficientemente grandes como para ser expuestas en el museo. Y, por supuesto, no tenemos no menos importantes que, según nuestro criterio, el cuadro que se adquiera reúna la calidad suficiente para su incorporación a nuestra colección. Es por ello que, después de visitar ayer todas las galerías del circuito abierto Valencia, analizar cuidadosamente todas las obras expuestas en dicho circuito, a pesar de ser muy buenos trabajos los que vimos, desgraciadamente no se cumplían algunos de esos requisitos. Hemos decidido en esta ocasión, y sin que sirva de precedentes, cumplir con nuestro compromiso llevando a cabo nuestra adquisición próximamente y lo más pronto posible en algunas de las galerías que forman parte de Abierto Valencia. Nuestra adquisición o adquisiciones serán inmediatamente comunicadas a la BAC. En cualquier caso, quiero felicitar a la BAC por la gestión y excelente organización de Abierto Valencia. Muchas gracias. Bien, pues cuando tengamos en conocimiento la adquisición, la comunicaremos a los medios. La siguiente que solicito que suba al atril, Alejandra, por favor, Silvestre, es la directora de la Fundación Hortensia Herrero. Muchas gracias, Rosa. Bueno, buenos días a todos. Es un placer para la Fundación estar un año más aquí celebrando la apertura de la temporada expositiva en Abierto Valencia. Enhorabuena por estos 10 años. Y en el caso de la Fundación, este año ha habido 6 premios. ¿Vale? 2 piezas del artista Rafael Canogar, de la Galería Xiras, Lagar y Flujo. 2 piezas del artista Vicente Gómez, de la Galería Alba Cabrera, Caminos del Bosque 2, Espacio Líquido, y 2 piezas del artista Paco Dalmau, de la Galería La Mercería, Evolution 60, primero y segundo. Bueno, desde aquí dar la enhorabuena al resto de los premiados también. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bien, pido que suba al atril a Merche Medina, que no la tengo localizada. Ahí está. Ella es miembro del Consejo Editorial de Magma y directora de Relaciones Institucionales. Buenos días a todos y a todas. Ante todo, desde Magma quisiéramos felicitar a la BAC por los 10 años de Abierto Valencia. Una celebración en parentesco cronológico con la década en curso de nuestra revista, transmutada en empresa de gestión cultural para comunicar cuánto de sugestivo palpita en el universo cultural y mediante la que sumarnos al orbe creativo como agentes activos. Una manera de formar parte, de ser umbilicales y afianzarnos como las tecnologías inmersivas que orientan el pulso de nuestra artista premiada, explorando los cuerpos conectados y frágiles, la realidad aumentada y las esferas virtuales del proyecto. Ojalá pudieras oír lo que recuerdo. De este modo, el premio Adquisición Magma en la 10ª edición de Abierto Valencia es para la artista Lauren Moffat, de la Galería del Liminal. Bien, y me gustaría recibir a Stephen Philippe de la colección La Escalera. Hola a todos y a todas. Es un placer poder colaborar con la BAC en este año. Nos hemos inclinado a una obra que representa un espacio muy definido, un espacio en lo íntimo y arraigado,
un espacio entre la calle y la casa. Y tal vez en este espacio, justo antes de que sales de la puerta, alguien te dice la frase más importante de todo un fin de semana. Y hemos pensado, si todo el mundo sería capaz de cuidar mucho más este espacio, conectarse con este entorno y en la intimidad, tal vez estaríamos todos un poquito mejor. Entonces el premio va a Fuentesal y Arenillas, Julia y Pablo, por su obra Barranca, de la Galería Luis Adelantado. Felicidades. Bien, me gustaría recibir a Juan María Elizalde, la colección Kells. Hola, buenos días. No por ser el último, quiero no felicitar a Laval y bueno, agradecerles por la invitación a participar por parte de nuestra colección. Hemos invitado a ir a las 17 galerías también. Ha sido una experiencia cansada, pero muy, muy interesante, porque como decía, es una primicia y una experiencia muy, muy buena, como digo. Nos ha costado mucho y a pesar de que el jurado somos mi mujer y yo, no creéis que es más fácil deliberar que cuanto es más grande. Hemos tardado bastante y hemos dado muchas vueltas. Y en este caso, la ganadora es Gemma Polanco de la Galería Jorge. Bien, y por último pido a Reyes Martínez, miembro del jurado, que será la que nos desvelará la compra de Marte, de la Feria de Arte Contemporáneo Marte. Hola, buenos días. Yo soy miembro de la Junta, no del jurado, ¿eh? Aquí no tengo nada que ver. Bueno, pues en nombre de Marte, la Feria de Arte Contemporáneo de Castellón adquieren una obra de Álvaro Porras de Jorge López Galería. Enhorabuena. Bueno, pues ya hemos desvelado los secretos de esta 10ª edición. Nada, invitaros a todos a que nos sigáis en las redes sociales, en nuestra web. Toda la información la podréis encontrar también con el apoyo que tenemos desde hace ya varios años de Elisa Hernando, a través directora de Red Collector y Arte Global. Con lo cual, con esto damos fin y damos por cerrada la sesión. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, y si no, pasamos a hacernos las fotos de rigor. Adelante. Hola, buenos días. No, Rosa, yo solo te quería preguntar si nos podías hacer también un balance, un análisis. Evidentemente se cumple una década de Abierto Valencia, con una fotografía también distinta cuando nació, tanto por las galerías como por el propio mercado del arte y el escenario económico que ahora es tan complejo. Entonces, no sé si nos podéis también hablar un poco más sobre, por una parte, un balance de estos 10 años y por otra parte también sobre el mercado del arte en este momento en el que afrontáis este nuevo curso, post-pandemia, pero me imagino que con retos muy específicos. En fin, si nos podías desgranar un poco más sobre el sector. Gracias. Claro. Lo que más me gusta de todo lo que comentas es que te haga un recorrido de cómo hemos evolucionado en positivo durante estos 10 años, porque lo hemos hecho. Lo hemos hecho todas las galerías, lo hemos hecho toda la ciudadanía, la evolución se ha visto. Yo creo que todos los que estamos en este medio, en este entorno, hemos visto crecer a la ciudad en todos los aspectos. O sea, desde las colecciones privadas que han generado sus nuevas fundaciones o que las van a generar, hasta, porque aún queda mucho por venir, que es lo bonito, ¿no? También que está pasando en la ciudad. Acabamos de estrenar Caixa Forum hace unos años, Bombas Gens, nos queda Hortensia Herrero, Fundación Comengé. Queda mucho por venir y hemos pasado 10 años
evolucionando en positivo, cada uno individualmente en nuestras galerías y dentro de la ciudadanía yo creo que también ha sido así. Creo que ahora las galerías tienen más visitas, tienen más personas interesadas en conocer a nuestros artistas, en meterse de lleno o intentar entender qué es esto del arte contemporáneo, les pica la curiosidad y al final pues es algo que está ahí, que se lo facilitamos, ¿no? Estas rutas que llevamos haciendo desde hace años y que cada vez hacemos más, ¿no? Este año les hemos ampliado mucho. Todo eso es positivo para la ciudad y es positivo para todos nosotros. ¿Cómo afrontamos el futuro? Pues como siempre lo hemos hecho, con ilusión, con ganas y con profesionalidad y mucho trabajo. El mundo de los galeristas es un mundo duro, tan duro como el de los artistas. Así es, la cultura es complicada, por no decir otras cosas, ¿no? Es complicado vivir de la cultura, muy complicado. Gracias a Dios nosotros los que estamos aquí lo estamos consiguiendo y nos mantenemos con ilusión, con ganas y con profesionalidad. Y bueno, pues hay momentos más duros que hemos seguido abiertos, como los que hemos pasado, y ya te puedo decir que bueno, estamos saliendo de eso. No sé lo que va a venir el año que viene, porque a veces nos asustan, ¿no? Pero lo afrontaremos con profesionalidad y con trabajo, como hemos hecho siempre. No sé si es suficiente. ¿Alguien tiene alguna cosa más? Sí, hola. Quería preguntar, está Madrid Gallery Weekend, Barcelona Gallery Weekend, aquí Abierto Valencia. Sí. Esto fue una apuesta, es decir, cambiar esa denominación fue una apuesta por algo concreto, porque tanto Madrid como Barcelona, cuando lanzan ellos digamos, sus notas de prensa, hablan de tantos artistas, te hablan de 17 países, de 20 países, etcétera. Aquí, no digo que evidentemente ha sido casualidad, son 35 artistas, creo que solo hay un artista internacional. Yo sé que las galerías, lógicamente, trabajáis con artistas de todos los países, quiere decir que no digo que no sea así, sino que no sé si eso ha sido una casualidad, si la denominación misma ha sido pensada para apostar más por producto local nacional, por lo menos en la fiesta de apertura, o por qué. Gracias. Bueno, pues efectivamente es una casualidad. Nosotros pusimos Abierto Valencia o Ver Valencia en los dos idiomas. Si entráis en la web lo encontraréis en 3. Decidimos ponerle ese nombre porque en un principio, bueno, pues es lo que se nos ocurrió. Sí que es verdad que antes de Abierto Valencia, un año, en una edición lo llamamos NIT Valencia, la NIT de Valencia, ¿no? Y solamente sucedía una noche, porque tampoco teníamos presupuesto para más. Luego ya, bueno, pues conseguimos un poco más de presupuesto y ya empezamos a denominarla así. Que en esta ocasión sean más artistas nacionales, pues es una casualidad, porque como bien dices, efectivamente la mayoría de nosotros trabajamos también con artistas internacionales, así que no hay más. Sí. En este sentido, lo que te estaba preguntando, es verdad que estáis haciendo 10 años en Valencia, que es tiempo de celebración, pero sí que es verdad que una de las cosas que más se oía en Madrid era cautela. Es decir, lo que venía ahora es duro. Tenemos una guerra en Ucrania, tenemos una recesión económica, tenemos una crisis de abastecimientos, de gas, de electricidad. ¿Cómo afrontáis, sobre todo desde la BAC, estos meses, semanas y temporada que no va a ser en absoluto nada fácil? No, no será fácil. Supongo que no será fácil como fue el momento de la pandemia, donde no se producían adquisiciones, donde no vendías nada. Bueno, pues ahora apagaremos las luces cuando no hay nadie en la galería y las encenderemos cuando entren, ¿no? A mí me pasó ayer en una, ¿eh? Sí, claro, es que nos adaptamos a las situaciones y somos supervivientes, siempre lo hemos sido, con lo cual, bueno, pues siempre hay maneras de subsistir y sobrevivir. Ese elemento más local que comentaba él del programa de este año, también un poquito más conservador, ¿tiene que ver o es una casualidad?
Yo creo que no tiene que ver. Yo creo que en estos momentos no estamos en un momento de crisis. De hecho, tenemos más adquisiciones. O sea, si llega la crisis, ya llegará, ya la afrontaremos. De momento disfrutemos de lo que tenemos, que es nuestro 10º aniversario, ¿no? Vamos a pasarlo bien. ¿Alguna cosita más? Sí. Sí, bueno, como ya habéis comentado, sobre todo en este 10º aniversario, 10 años son muchos años ya, habéis avanzado, ha evolucionado mucho Abierto Valencia y os estabais planteando, creo que la posibilidad de que, lógicamente, haya un equipo fijo. Quería preguntar a qué instituciones, por lo menos a título, digamos, reflexivo, porque yo sé que hay partes, pasa también con los festivales de cine, que también se ha planteado lo de equipo fijo y hay sus más y sus menos, que a ver si por lo menos a título orientativo, por lo menos de reflexión, de opinión, si en tu caso, o en el caso de Abierto Valencia, si vais a solicitar ese equipo fijo, y en el caso de los representantes institucionales que están ahí, ¿cuál es su opinión acerca de si debería tener un equipo fijo un festival como este o no? O si es una cuestión de que todos lo piden, pero que no es, digamos, necesario. ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, empiezo hablando yo. Efectivamente, nosotras, en nuestra asociación de galerías, estaría encantada de poder tener un equipo fijo durante toda la temporada. Quiero decir, como mínimo 2 personas que tenemos ahora mismo contratadas puntualmente para los distintos eventos que vamos haciendo. Sí que es verdad que este es el evento más conocido, más antiguo y que más presencia tiene en la ciudadanía, pero nuestra intención es continuar con otros eventos que también llevamos a cabo y bueno, pues estaría muy bien poder tener esa continuidad con un personal establecido en un lugar concreto, a sueldo, con su nómina y demás, pero en fin, pues nada, trabajamos con autónomos y puntualmente para proyectos concretos y eventos concretos. Peticiones todas, a las instituciones todas, a la empresa privada también. Pues conseguimos lo que conseguimos y siempre nos parece poco, esa es la verdad. Pero bueno, estamos agradecidos con lo que tenemos y esperamos que llegue mucho más. Bueno, pues si os parece, nos hacemos la foto de rigor. Y lo dicho, por favor, venir a las galerías, visitarnos, seguirnos en redes y compartir con nosotros esta celebración que es importante vuestro apoyo. Muchas gracias. Sí, los premiados, por favor, venir y así nos hacemos las fotos de rigor.